Juan 13, 1 al 20. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, para que se cumpla la escritura: el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que me enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta última noche que estuvo Jesús con sus discípulos fue el detonante para convertirlos en lo que serían en un futuro. En el Evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas encontramos este mismo relato, pero solamente se enumeran en los acontecimientos de esa noche la institución de la cena, la negación de Pedro y la traición de Judas. Pero solamente Juan menciona este suceso sumamente transformador e impactante para esa época. Si lo situamos en el contexto, lavar los pies era el asunto más bajo dentro de la cadena de mando en una casa. Para empezar, si alguien tenía siervos, quiere decir que no era un ciudadano común, era un ciudadano más importante, que su capacidad económica le permitía tener siervos. Bien, y lavar los pies estaba destinado para el siervo más bajo de la casa. ¿Por qué? Porque a diferencia de ahora que tenemos
asfalto, concreto, calles limpias, drenajes y todo este tipo de cosas anteriormente no había. Y recordemos que antes el transporte eran burros, caballos, camellos. Entonces dejaban regadas sus heces por toda la calle, y cuando tú caminabas, obviamente te llenabas de heces. Entonces cuando llegabas a una casa, por respeto a la casa, tenías que limpiar tus pies para ingresar. Bien, entonces cuando los invitados iban a llegar, el anfitrión asignaba al siervo más bajo para realizar esta tarea. Antes de que ingresen, lavaba sus pies para que estuviera limpio y estuvieran cómodos. Imagínate un puño de pies oliendo a popó en una cena. No era absolutamente nada agradable. Bien. Curiosamente, el mismo Juan es quien menos importancia le da a la cena. A lo mejor porque fue el último en escribir el Evangelio y dijo, bueno, ya los otros tres han hablado acerca de la institución de la cena, y él centró su imagen, dio su perspectiva de esta última cena, enfocándose en este hecho que seguramente marcó su vida. Jesús sabía que no podía dejar ir a sus discípulos, incluso al mismo Judas. ¿Me explico? A Judas también le lavó los pies, sin enseñarle esta importante lección y darles una promesa. Y les dijo, si ustedes hacen esto que yo les estoy enseñando a hacer, ustedes van a ser bienaventurados. Quiero que pasen 8 voluntarios a las 8 sillas que tengo aquí enfrente. Yo sé que los discípulos eran 12, pero bueno, por el espacio, 8 personas, las que quieran, ocupen una silla de las que están aquí enfrente. No se apresuren, no se apresuren. Nada más hay 8 lugares. No se golpeen, hermanos, no se golpeen, hermanos. 8 personas, pasen 8 personas, por favor. Voy a contar hasta 5 si no se ocupan con lo que estén al frente. 1, 2, 3, 4. Pásale, Brenda. Pásale, Brenda. Tú mostraste voluntad. Pásale. Bien. Acuérdenme de que tengo que comprar un micrófono inalámbrico, uno de diadema, así es. Me encanta. Déjenme ponerlo más arriba. De hecho, antes de que llegue el próximo aniversario es mi tarea, porque el aniversario pasado me dejaron esa tarea y no la he cumplido, que tenía que tener un micrófono inalámbrico. Bien. Me encanta esta parte de la palabra, porque nos dice que la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos,
fue Él quien los atendió a ellos. Sí se va. La última noche, el último tiempo que Jesús iba a pasar con sus discípulos, no esperó que sus discípulos lo sirvieran. Jesús sabía que no podía irse de este mundo sin enseñarles esta importante lección a sus discípulos. Y usted puede leer, como le digo, en cada uno de los evangelios. A mí me encanta leer los evangelios porque leo diferentes perspectivas de lo que cuenta cada uno. Cada uno le da énfasis a determinadas cosas dependiendo quién escribe. Me puse gel antibacterial, así es de que pierda cuidado. Y dice que la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, fue Él quien sirvió el vino. Es vino de veras, así es de que si pasaron se lo van a tomar. Ya ahí se arrepintieron varios. ¿Por qué no pasé? Dijeron. Bien, no sé quién cumpla años, pero felicidades. La última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, no se lo tome todavía, hermana, sé que tiene sed, ¿verdad? A lo mejor alguien anda crudo y dice, pues ya un vinito para curármela. No se crean. Caray, agarré uno de más. Francis, la brinqué. Dígame algo, dígame algo. Ahí está el mío. Ahí está. Quiero agradecer a la pastelería, pastelería Rebeca. ¿Cómo se llama entonces? A ver, el nombre oficial. Así está bien. Pastelería Rebeca. Bien. Lo más parecido al pan que se partió en esa cena fue algo así. Estamos acostumbrados al bolillito, ¿verdad? Luego partimos el bolillito, pero dice la palabra que en la cena de Pascua era un pan sin levadura, harina, aceite. Y dice la palabra que ese día Jesús partió el pan y lo compartió con sus discípulos.
como todos lo saben, ese día les dijo: tomen el vino que representa mi sangre y tomen el pan que representa mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Esto es lo más parecido a lo que en realidad fue la cena del Señor. ¿Me explico? Estamos acostumbrados al juguito de uva dulce, ¿bien? Te tocó un pedacito por agarrar el micrófono. Y dice que Jesús se levantó de la cena, se despojó de su manto y uno a uno se dispuso a lavar los pies de sus discípulos. El hombre más grande que ha existido sobre la faz de la tierra, hijo de una mujer e hijo de Dios, tomó el lugar más deshonroso que había en una casa judía para mostrarles a sus discípulos cuál era el lugar más importante. Por cuestiones prácticas no voy a mojarle los pies, no quiero que se me enferme nadie, ¿bien? Porque no hay agua caliente, entonces aquí van a salir con los piecitos congelados.
La unción que Jesús le dio ese día a sus discípulos no fue aceite, no fue perfume, fue lavar lo más sucio de ellos. Curioso nombramiento, ¿no? Jesús les dijo: no me importa qué tan sucios creen que estén. Incluso, como dice la palabra, Pedro se negó y decía: no, Señor, ¿cómo me vas a lavar tú a mí los pies? Y le dijo: si no los lavo, no vas a tener parte conmigo. Y sé que esto no viene en la Biblia, pero hay cosas de la Biblia que me gusta imaginarme. Y ver el amor con el que Jesús tomó los pies de sus discípulos. No creo que, nomás, Pedro, qué patas tan hediondas traes. ¿Por qué no te cortas las uñas, ¿Ah? No me imagino a Jesús así. Si no me imagino al Hijo de Dios tratando con mucho amor los pies sudorosos. No porque así los tenga Arnulfo, no crean que le estoy tirando la pedra. Tomando los pies sudorosos de sus discípulos, desatando las correas de sus calzados, limpiándolos con mucho cuidado. Me tocó uno más fácil. No, Pedro, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo. ¿Bien? ¿Mande? ¿Hay toallitas húmedas? No, así. Pásenmelas. ¿Bien? ¿Bien? No, Pedro, es que tengo que lavártelo, si no vas a tener parte conmigo. ¿Bien? Ya salió Pedrita. Es que es de Galilea, por eso. Pedrita es de Galilea, entonces, créanme, lo que estoy haciendo ahorita no tiene absolutamente nada que ver con lo que Jesús hizo en su momento. Estos pies están limpios, pero imagínate los pies calludos, hediondos, de un montón de hombres sudados que habían caminado por horas. Pedraime.
Me imagino a los discípulos así como estas dos muchachas, ay no quiero, que decían, ¿verdad? El otro, ¿por qué? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para qué lo hace? O sea, Él es el Hijo de Dios, nos ha dicho que Él es el Hijo de Dios, ¿por qué lo hace? Sinceramente, ¿quién lava los pies por gusto? Creo que el oficio más parecido a, a este era, sería ahorita el de bolero. De lavarme los pies a mí, yo creo que ocuparían un edredón húmedo, ¿eh? Que soy de pie grande. Ya casi termino, no se me desespere. Estoy oyendo. No me importa cuánto tiempo tarde, esto es importante. Tenga paciencia y no se ponga a platicar.
Sí se cansa uno, ¿eh? Yo nada más lavé 8. Jesús lavó 12. Una vez que Jesús hizo esto, dijo: mis discípulos están listos para lo que viene. Leía una frase en la semana que dice: un auténtico líder no es el que logra que otros le sirvan, sino quien influye en otros con su actitud de entrega y servicio. Jesús les dijo: si yo soy el maestro y el Señor e hice esto, yo te digo, si yo soy el pastor y hago esto, mayormente lo tendrías que hacer tú. Este fue el ejemplo que Jesús nos dio. No me morí por limpiar pies. Tu capacidad de ser líder en el reino de Dios no está determinada por el puesto que tengas, sino por la cantidad de personas a las que sirves y el corazón con el que desempeñas esa labor. Escuchaba hace poco que en los Estados Unidos a quienes sirven en la iglesia se les llama voluntarios. Pero en Latinoamérica no nos gusta que nos llamen así, ¿verdad? Nos gusta que nos llamen líderes, ministros. Nos gusta que nos pongan títulos: apóstol, pastor, reverendo, diácono, intendente, ¿bien? Superintendente, para que escuche más así, como que super suena como a superhéroe, ¿verdad? Superintendente, es el hermano superintendente de la iglesia. Pero en la cultura de Estados Unidos, la palabra voluntario es una palabra que va más allá, porque es alguien que está dispuesto a entregar su vida por una causa sin esperar nada a cambio. Un voluntario es un servidor. Alguien a quien no le importa que le den un título. Alguien a quien no le importa que le den un puesto. Lo único que le importa es seguir el llamado que su Señor le dio, que es servir a otros. Y el verdadero liderazgo se manifiesta por nuestra capacidad de servicio, no por nuestra capacidad de mando. ¿Me explico? Jesús les enseñó a sus discípulos que si querían ser grandes en este reino, tenían que aprender a ser el que sirve, el que hace lo más bajo, lo que nadie quiere hacer, el que toma responsabilidades que nadie quiere tomar porque no son bien vistas. ¿Sabes? La grandeza en el reino de Dios no te la voy a dar yo como pastor. Si vives esperando que el pastor te otorgue un puesto para sentirte útil en el reino de Dios, para sentirte aceptado y sentir que eres importante, estás navegando contra corriente y te vas a cansar. Sabes, el mundo nos ha vendido esa idea de que para servir a Dios tienes que servir en una iglesia y tienes que tener un puesto en una iglesia. Y tienen que llamarte el líder de algo. No, hermano, yo no soy nadie. ¿Quién soy yo para que al darte un título te haga sentir útil? Yo, al igual que tú, soy un siervo, y si te he confiado algo,
Es porque he visto una voluntad en ti, una disposición, un amor por lo que yo hago. Pero para nada lo que sucede en este lugar es lo más importante del reino de Dios. Y no culpo a quien piensa así, porque el mundo nos ha enseñado de esa manera. Que para ser alguien hay que tener mucho dinero, que para ser alguien hay que tener un título, que para ser alguien hay que estar en un puesto de honra. Y entre más personas me sirvan, más grande soy. Es la visión que nos ha vendido el mundo. Y nos gusta que nos adulen. Miren, ahí va el señor diputado. Y la bola de lambiscones atrás de él, ¿verdad? Los puestos importantes están rodeados de gente lambiscona. Gente que quiere también tener, y aunque te siguen, realmente están envidiando lo que tú tienes. Sin embargo, al líder que sirve, que está dispuesto a entregar su vida por los demás, pocas personas lo siguen. Porque no hay retribución en ello. No hay honra en este mundo en ello. Nadie va a decir, wow, ahí va el obispo, ahí va el pastor, ahí va el copastor, ahí va el coco pastor, el coco pastor. ¿Bien? Como dice la canción, el gato del gato del gato del patrón, ¿verdad? Los cristianos amamos esa parte, pero no hemos entendido lo que significa el reino. Esa noche Jesús enseñó a sus discípulos que no esperaran honra de los hombres, sino que esperaran honra de Dios. Si en tu corazón has decidido ser alguien grande, dicha grandeza se encuentra en la capacidad de servir a otros. Y yo te haría esta pregunta: ¿quién es más grande? ¿El que comparte o el que saca los papeles sucios del baño? Pregunta número 1 del examen, a ver si vamos aprendiendo. ¿Quién es? No los escucho, no, se andan ahorita bien prendidísimos, ¿verdad? ¿Quién es más grande entonces? No es igual, hermana. El que saca los papeles cagados del baño, y perdón por decirlo, pero es la verdad. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es una tarea que casi nadie quiere hacer. Pero que implica el servicio más grande. Por lo tanto, los líderes más grandes que tengo en la iglesia ahorita son Arturo y son Esther, porque son los que sacan los papeles del baño. ¿Me estoy explicando hasta aquí? ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser grande en el reino de Dios? No los escucho, ya nadie quiere ser grande. ¿Bien? Amén. Arturo ocupa ayuda.
A lo mejor lo jubilamos del puesto, ¿eh? A partir de este día, porque va a haber muchos que van a entender lo que Dios está hablando y van a tomar la tarea que casi nadie quiere. Pocos toman la tarea. El pastor, y no me refiero al lugar, sino al ministerio, es el contenedor de basura de la gente. ¿Por qué? Porque la gente va y le cuenta todas las barbaridades que está haciendo y se tiene que tragar esa basura el pastor, ¿verdad? Y el ministerio no se hizo grande por el puesto, sino se hizo grande por la labor de servicio que tuvo que desempeñar al hacerlo. ¿Qué honra puedo darte yo como pastor? Ninguna. Y no quiero menospreciar lo que sucede en la iglesia, que es bueno y es importante, pero tristemente vivimos frustrados porque no tenemos un cargo dentro de la iglesia y no hemos entendido que el mundo anhela que se manifiesten los hijos de Dios. Y que el mundo está anhelando líderes que se levanten, que tomen ministerios, que lleven de comer a quien no tiene, que vayan a los asilos y cuiden a los ancianos, que vayan a los hospitales y alimenten a los enfermos. Mientras el pueblo de Dios vive frustrado y aferrado porque no tiene un puesto de liderazgo en la iglesia. ¿Me estoy explicando la gravedad del asunto? Hermanos, algo hemos estado haciendo mal como iglesia, que no hemos entendido el verdadero propósito de lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿La iglesia es innecesaria entonces? No, es parte de lo que Dios quiere que se haga, porque la iglesia se encarga de cuidar a la gente que ha sido rescatada y guardarla para Dios. Pero la iglesia no es lo más importante. La Biblia nos dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. No cuando un santo viene a la iglesia. Y déjame decirte, como pastor, no puedo seguir inventando puestos en la iglesia para que tú te sientas líder, ¿verdad? Como en las empresas, te nombro gerente de duplicados. ¿Quién es el gerente de duplicados? El que saca las copias, ¿verdad? Yo saco las copias, pero soy gerente de duplicados, señor, ¿eh? Así es de que tráteme con respeto, porque tengo mi área a cargo. No puedo seguir inventando puestos como pastor. Líder de proyección, ¿verdad? Líder de proyección. Cristian es el líder de proyección. ¿Y qué es el líder de proyección? El que pone las canciones en el cañón, ¿verdad? No. Pero si bien no puedo inventarte un puesto en la iglesia, sí te puedo decir que tú puedes convertirte en alguien que vaya al frente de una visión de alcance. Un ministerio de restauración. Alguien que vaya al frente en un orfanatorio. Alguien que ayude a prostitutas. Allá se ocupan líderes. También se ocupa gente que salga, trabaje y traiga las finanzas para que personas que tienen un ministerio puedan seguirlo elaborando. Pero tampoco valoramos esa parte.
Diga conmigo, la iglesia es lo menos importante. Tristemente, los cristianos hemos vuelto la iglesia una organización donde quien tiene más control es el mayor. Y esto es completamente lo opuesto a lo que Jesús nos enseñó. ¿Me explico hasta aquí? Hermano, yo soy alguien igual que usted. Y por favor, no espere que yo le dé la grandeza. Yo no tengo grandeza. En estatura un poquito, ¿eh? Pero soy tan pecador como usted. Soy tan miedoso como usted. No busquen recibir algo de mí que yo no le voy a dar. Yo solamente soy un siervo encargado de una tarea específica que se llama construir un lugar donde las personas se reúnan a buscar a Dios, cuidarlos y guiarlos para que no se pierdan. Pero soy igual que usted, soy igual que usted, que usted, que usted, que usted, que usted, que usted, que usted y que usted. No espere de mí algo que yo no le puedo dar. Realmente quiere ser alguien grande para Dios. Salga allá afuera y sirva a otros. Entregue su vida a otros, porque eso es lo que verdaderamente lo va a convertir en alguien grande. Lleve la palabra. Lleve su música y hable de Dios con la música allá afuera. ¿Quieres ser grande? Invierte tus recursos en personas e iglesias necesitadas. Comienza programas de ayuda social. Lleva el evangelio a lugares donde nadie lo ha llevado. Predica en hospitales. Adopta un huérfano. Y en ese momento habrás demostrado que eres alguien grande. Servir a Dios en una iglesia es una tarea que Dios nos ha dado a pocos y sinceramente es de las menos importantes. Yo no soñaba con ser pastor. Pero el Señor me ha enseñado que servir es lo más importante. Yo quería ser cantante y que me vieran. Y que dijeran, qué bonito canta, qué bonito toca la guitarra, qué padre adora. Eso quería yo. Pero el Señor me enseñó que eso no es lo más importante. ¿Me explico? No anheles solo tener un puesto en la iglesia, piensa en cosas más grandes. Y con esto termino. Me da tristeza que haya tanta distracción y que se estén perdiendo de esta palabra por estar en otras cosas. Y me da gusto que ustedes hayan sido valientes, porque de la bendición les tocó la parte más importante. Muchos son los llamados, más pocos escogidos. Bien, póngase de pie, por favor.